Saludos, buenas tardes o buenas noches, ya son las 6:01, 6:02. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 28. En la clase anterior estuvimos asignando un trabajo que fue la práctica 1.1, que tenía que ver con la historia de la estadística, donde usted iba a hacer un resumen de 8 páginas aproximadamente, un control de lectura de la página 5 a la 19 de la revista. Luego, en la siguiente clase, explicamos una diapositiva con los conceptos básicos de estadística, de introducción a la estadística. Definimos lo que es estadística, cuál es la etimología de la palabra, la diferencia entre estadística y estadísticas, qué son las variables y cómo se clasifican. Hablamos de la fuente de datos, que son 3 principales, y hablamos de la notación de sumatorio. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es la práctica 1.2. Esa práctica correspondiente a los tipos de variables. Quiero decirle con relación a la fecha de entrega que no se preocupen por las fechas de las entregas de las prácticas, porque esas fechas van a ser extendidas 2 o 3 semanas más adelante. Usted va a tener tiempo suficiente de subir la práctica. Iniciamos la clase para que usted vaya avanzando, vaya haciendo su práctica, que eso es nota, eso es punto, ya está acumulando puntos. Continúe haciendo sus prácticas, luego cuando yo les avise, entonces la suben. Ok, entonces vamos a explicar. Siempre hay una joven que no escucha. Si no escucha, entre de nuevo para que entre con audio. O hay una bocinita para que entre con la bocinita. Entonces, vamos a presentar la práctica 1.2 de fundamento de estadística. Aquí lo que están silenciados son los micrófonos para que el maestro pueda. Ok, hay varias gente que no escuchan. Vamos a escribirle en el chat. Salgan y entren de nuevo. Entren con audio. Si no se escucha, no se preocupen, que para eso la clase se graba. Entonces, vámonos a trabajar la práctica número 1.2. Iniciando la práctica, usted va a describir, dice aquí que con su propia palabra, pero yo lo dudo. Usted va a investigar cuáles son los tipos de gráficos. Usted va a investigar cuáles son los tipos de gráficos. Y si es posible, y lo va a hacer a computadora, usted hace si a computadora, usted hace una foto del gráfico, le pone al lado, para que lo sepa identificar. Es importante conocer los tipos de gráficos estadísticos. Existe el histograma, existe el polígono de frecuencia, existen gráficos de barras, gráficos de pastel, pictogramas, entre otros, gráficos de línea. Hay muchos tipos de gráficos. Usted investiga unos cuantos, lo más importante, y lo escribe ahí. Si quiere ponerle una imagen, se la pone, mucho mejor. Escalas de medición. Hoy vamos a trabajar las escalas de medición. Pero, como yo asigné la unidad 1 para que la vayan leyendo, no sé quiénes la leyeron, ahí estaban las escalas de medición, no sé quién la leyó, pero aquí hay que hablar y mencionar y decir cuáles son las escalas de medición. También tiene que decir que es una distribución de frecuencias, que es lo que vamos a trabajar más adelante.
Esa es la actividad 1 o tema 1. La número 2, hay 4 preguntas. ¿Por qué se considera importante la estadística? Usted lo investiga. ¿Cómo ayuda la estadística a la investigación? Enumere las etapas del método estadístico. Y ¿por qué usualmente se recurre al análisis a través de muestras y no de poblaciones? Eso es lo que usted va a hacer relacionado con la asignatura, con esta práctica. Va a llenar usted el tema 1, unidad 1, el tema 2, y nosotros vamos a empezar a trabajar aquí en este tema. Para que la clase no se vuelva un caos, yo les exhorto a tener los micrófonos apagados y si usted decide opinar, hablar, comentar, entonces usted lo enciende, pero si no va a comentar, no lo encienda para que no se vuelva un caos, porque ya creo que somos adultos. Entonces, los micrófonos, si no me equivoco, están disponibles para que usted pueda opinar si desea. A mí me interesa que una persona me diga, ciudad donde naciste, ¿qué tipo de variable es? Si es cualitativa o es cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa. Es cualitativa. Sí. Porque es una variable cuya respuesta es una categoría o un nombre. Cuando usted le preguntan ciudad donde vive, ¿con qué le responden? Con un nombre. Y al ser un nombre es cualitativa. Los niveles de medición de la variable cualitativa son 2, nominal y ordinal. ¿Esa variable es nominal o es ordinal? Nominal. Nominal, maestro. Nominal, muy bien, excelente. Nominal. Porque el nombre de la ciudad no hay etapa entre una y otra ni nada de eso. La segunda variable dice horas que ves de la TV. Horas. Cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, maestro. Cuando uno pone cuantitativa, debe decir si es discreta o continua. Discreta cuando no se fracciona, continua cuando se fracciona. La Continua, variable profesor. ¿es discreta o es continua? Continua. Entonces, esa variable es cuantitativa continua. Cuantitativa porque si yo digo hora que ves en la TV, me responde con un número. Y continua porque el tiempo se fracciona. Usted puede decir 2 horas y media, 2 horas y cuarta, etcétera. La variable es de naturaleza continua. Muy bien. Niveles de medición. Hay 2 niveles de medición para variables cuantitativas. Un nivel se llama de intervalo y otro nivel se llama de razón. ¿Es de intervalo o es de razón? De intervalo es cuando el 0 no indica ausencia. De razón es cuando el 0 indica ausencia. ¿El 0 en hora de TV indica ausencia o no? No. Entonces es de intervalo. Intervalo. De intervalo es. Las variables que son de medición son de intervalo. Clase social, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa, profe. ¿Están de acuerdo? Cuantitativa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, claro. Cualitativa. ¿Es nominal o es ordinal? Ordinal. Ordinal, maestro. Bueno, ustedes están muy inteligenticos y se alimentaron bien, parece. Habitantes de la ciudad en que vives. Habitantes de la ciudad en que vives. Cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa.
¿Discreta o continua? Continua. Discreta. Continua, profe. Las personas se Es fracionan. discreta. Yo puedo decir Es discreta. media. Discreta. No, es discreta. Las variables que provienen de conteo son discretas. Las que provienen de medición son continuas. Las personas son discretas porque no se fraccionan. Usted no puede decir 150 personas y media. Son discretas. ¿El nivel de medición es intervalo o es de razón? De razón. Yo dije que las variables que provienen de conteo son de razón. Si yo digo 0 habitantes, ¿significa que hay? No hay. Ok. Entonces 0 indica ausencia, por lo tanto es de razón. Cuando el 0 indica ausencia, es de razón. Aquí la gente se confunde. Frecuencia de asistencia a actividades deportivas. Para mí esa es cuantitativa. Cuantitativa, maestro. Es cualitativa. Frecuencia, mucha frecuencia, poca frecuencia, mediana frecuencia. Es cualitativa. Y es ordinal. Ok. Ahora, si yo le pregunto a usted cuántas veces usted va al play, ya usted me dice 1, 2, 3 a la semana. No, número. Pero ahí dice frecuencia. Mucha frecuencia, poca frecuencia. Asignaturas de una licenciatura. Las asignaturas Cuantitativa. Cuantitativa esa. Cualitativa para mí. Es cualitativa, porque no puede ser una materia y media. Las materias que hay en una licenciatura asignatura y media son cualitativas porque es por nombre. Están por código, pero están por nombre la materia. Los nombres de la materia se refiere a eso. Y es nominal porque en la licenciatura hay mucha materia. Hay materias que sí tienen prerequisitos, pero son muy pocas. Nivel de ingreso. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Continua. Continua, porque dinero se fracciona. Usted puede decir 150 pesos y medio. Exacto. Es de intervalo. De intervalo. Esa es razón. Porque si yo digo 0, indica ausencia. Si usted me dice que tiene 0 pesos, ¿tiene dinero? No. Ok. No. Nivel de estudio. Cualitativa. Cuantitativa. Es cualitativa, porque está hablando de nivel. Nivel primario, inicial, primario, secundario, universitario, es cualitativa. Es un nombre. Y es ordinal. Usted del nivel inicial no puede pasar al nivel universitario. Ok. Tiene que ir por etapa. Cualitativa, ordinal. Número de hermanos. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. ¿De intervalo de razón? De razón. Muy bien, muy bien, muy bien. Satisfacción laboral. Cualitativa. ¿Y aquí? Discreta. Ordinal.
Satisfacción laboral, usted está muy satisfecho, poco satisfecho, medio satisfecho, etcétera. Es ordinario. Estado civil, Cualitativa. Cualitativa. vamos a ponerle ordinal, También. porque hay etapas. Usted no puede llegar viudo si no se casa, ¿verdad que no? Ni a divorciado tampoco si no se casa, ni a separado si no se casa. O sea que hay una etapa, de soltero se pasa casado y de casado a viudo, divorciado. Profe, pero de casado se pasa soltero otra vez también, si uno quiere, si lo decide. Sí, pero ya tiene otro nombre, divorciado, separado, viudo. Pero es ordinal. Eso se discute mucho, si es nominal o ordinal. Es más ordinal que nominal. Cigarrillo que fumas a la semana, ¿qué es eso? Cuantitativa. Cuantitativa. No, discreta Yo contigo. pienso que es cualitativa. Continua. No, no dice número, pero cigarrillos no se refiere a la marca. Ahora, si dice marca de cigarrillo, ya es Marlboro, no sé, Constanza, no sé cuál otro. Pero si es cigarrillo, se refiere al número. Entonces, continua y no es continua, porque los cigarrillos tú no se fuma uno y medio, entonces lo fuma completo. Al ser conteo, no se fraccionan. Cuando usted va al colmado, no le dice, deme medio cigarrillo, sino que le dan uno completo. Es de razón, profesor. Es de razón, porque si dicen que es menos cigarrillo, quiere decir que no hay. Religión que profesas. Cualitativa. Cuando usted le pregunta por religión, usted no responde con un número, sino con un nombre. Católico, evangélico, protestante, testigo, adventista, ateo, etcétera. Entonces, cualitativa. Y es nominal porque las religiones no tienen orden, no hay etapa. Esa variable no tiene etapa en su naturaleza. Político al que votas. Cualitativa. Miren, yo estoy recibiendo. Tipo de coche, tipo de vehículo, tipo. Cualitativa también. Nominal. Entonces, ahí tenemos nuestra tablita completita. Se la pongo ahí para que usted le tire una fotico. Un screen, si usted quiere. Para que tenga su tabla completa, como debe tenerla. Y como yo soy tan buena gente, le dejo una tablita para que la llenen ustedes, que es esta. Pero en esta tablita, ustedes van en coche. En coche significa que van suave, van cómodos, van bien. Porque en esta tablita usted solo va a escribir dos cosas. Si es cuantitativa continua o si es cuantitativa discreta. Solo esas dos cosas, más nada. Todas son cuantitativas. Usted va a escribir si es continua o discreta. Profesor, Diga. llena la primera por lo menos y de ahí nos guiamos. No, yo no tengo que llenar ninguna, pues ya yo lo expliqué. Cuantitativa, si usted no sabe, vea el video de la clase anterior, que fue la explicación de eso, de cómo se clasifican las variables. Yo soy profesora relajando con usted. ¿Y cuántos son cuantitativas discretas? Discreta yo dije que es cuando no admite fracciones y continua es cuando admite fracciones. Esa es la diferencia. El número de hijos, eso sabe usted si los muchachos se fraccionan o no. No, La estatura. Usted le pone ahí si se fracciona o no la estatura. ¿Sabes por qué se pasa eso? Porque tú no le dices nada para donde tú vas y las cosas no son así. El micrófono, por favor. Sí, eso es la clase virtual, tiene ese problema. Que uno no lo puede callar uno por uno, sino a todos. Esas son las variables, eso se distingue fácilmente si es continua o discreta. Ahí yo me doy cuenta si usted aprendió o no aprendió. Si la clase hubiera sido en el semestre pasado, usted hubiese tenido que llenar toda esa tabla solito, y lo hubiera hecho mal por lo menos la mitad.
porque generalmente esa es la nota que sacan. Aquí en esta tablita la mitad la hacen mala, porque ponen de que cuantitativa y entonces le ponen nominal. Cuando las cuantitativas no son nominal ni ordinal. La cualitativa es que son nominal y ordinal. La cuantitativa son continua y discreta y en niveles de medición son de razón o de intervalo. Por eso le ayudé a llenarla para que no hicieran un lío ahí. Entonces, a usted le queda, como le dije, llenar esta tablita a su gusto y llenar esas preguntitas que están ahí y resolver esta parte que está aquí. Ya con eso, usted finaliza la práctica 1.2 y esa práctica concluye la unidad 1. Ya la unidad 1 a partir de hoy yo la considero concluida. Haga la práctica 1.1, que es la historia y la estadística, y complete esta práctica para que termine la unidad. Después que usted haga eso y termine esas dos prácticas, ya si usted quiere puede llenar el foro de inicio de la unidad 1, que usted elige un tema y lo publica ahí, y ya usted puede llenar el foro de cierre que dice que usted aprendió. Ya lo puede hacer. Las fechas. Profe, No se preocupen por fechas. Si hay alguna actividad que no la han logrado hacer porque la plataforma se la cerró, no se preocupe. Va a tener 2 o 3 semanas más adelante para completar la entrega. ¿Ok? Maestro, yo hice el foro de inicio. Muy bien. Si lo hizo excelente, hágale de cierre ahora para que complete. Ahora me falta hacer el cierre. Terminar de hacer esto para hacer el cierre. Ok. Ok. ¿Quién más quiere preguntar, tiene duda, inquietud de la práctica, de la asignatura, de la clase, del horario o de algo? Profe, yo, Dalki. No, profe, tengo una pregunta. Diga Dalke primero, que ella habló La planilla está en la plataforma, ¿verdad? En la mi amor. 1.2. No. Esa es otra duda que debo aclararle. Las prácticas que están en la plataforma no son válidas, ningunas. Las prácticas se asignan aquí en clase. Yo se la envío por Telegram y ya sí son oficiales porque esas son las que van. Las que están en la plataforma son las prácticas viejas del semestre pasado que nada tienen que ver con este semestre. Entonces está en Telegram. Si usted necesita pasarla a su computadora, déjeme decirle que Telegram tiene esa ventaja. Usted la pone en la computadora y la tiene también en el celular. Simplemente le manda un código y el código se lo manda a Telegram. Al mismo Telegram le manda un código y ya usted puede entrar en la computadora y ahí descarga y hace todo lo que quiera. Si profe, una pregunta. La orden. Profe, Diga. una pregunta, profe. Diga, Saray. La parte donde dice foro de cierre, ¿en qué parte de la plataforma está? Porque Todas las unidades, esta asignatura tiene 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada unidad tiene un foro de inicio y un foro de cierre. Está en el medio de la unidad. Usted lee la unidad y va a ver que hay un foro de inicio y uno de cierre. Donde dice comunicaciones en amarillo. Profe, una pregunta. Diga. Yo subí, por ejemplo, Escriba por el foro porque su internet está la tarea pésimo. de la revista. Okay. Yo la subí sobre eso. Era Si usted subió su tarea, excelente, ya está subida, nada más yo entrar y corregir. Si no la ha subido, no se preocupe que le voy a habilitar más adelante para que la suba. Maestro, ella a lo mejor quiere decir lo mismo que yo quiero preguntarle. Dígame. Que usted dice que esas prácticas son del semestre pasado, pero, un ejemplo, usted me envió la práctica de este semestre y yo la debo subir en el 1.1. Sí, mi amor, No hay la puedo problema. subir ahí porque simplemente voy a cambiar el archivo. No voy a borrar nada, simplemente voy a eliminar el archivo que está ahí de la práctica vieja y voy a subir el archivo de la práctica nueva.
simplemente, pero usted la puede subir ahí porque ahí es que se va a subir. ¿Entendió? Yo lo digo porque hay estudiantes que ya van revisando y preguntándome, dije que la práctica 6, de la unidad 6, ellos van ya por el final de la asignatura, cuando simplemente estamos iniciando. Sí, porque hay estudiantes que son así. Entonces ellos van por el final, ya ellos van por las 6 preguntando y no sé si pagando para que alguien les realice esa práctica, porque si no les hemos explicado, ¿qué hacen haciendo prácticas que no le han explicado aún? Entonces, por eso yo digo, esas prácticas todas las voy a sustituir por prácticas nuevas. Entonces las nuevas las estoy asignando aquí en clase. Ya terminamos la 1.1, que ya se la asigné, la suben. Ahora la 1.2 fue esta, la suben cuando puedan. De la unidad que sigue, que es la unidad 2, se llama organización y presentación de datos, unidad 2, ya empieza el jueves que viene. Con esa unidad ya usted no va a tener que subir prácticas. Las prácticas las hacemos en el cuaderno, como la estamos haciendo así entre todos, y después que la tengamos hecha, usted entra a la plataforma y la llena de forma digital. La llena digital. Yo le voy a explicar más adelante cómo usted va a hacer eso. Pero ya la práctica de aquí en adelante no se suben, sino que se hacen digital y el sistema le corrige automáticamente. Yo le voy a explicar cómo es eso, pero en la próxima clase. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Yo, profe, quiero, Dígame. o sea, yo tengo un pequeño inconveniente con lo que usted dijo del perfil. Ajá. A mí en una asignatura me sale el perfil, La pero en la foto. de usted no me sale. Ah, no se preocupe. Ajá. Yo quiero verle la carita, pero si no se puede, no se puede. Lo que pasa es que yo quiero, cuando yo esté evaluando a Yanna, a mí me gustaría verle la carita, porque mira, la cara de Arneli ya yo la conozco. Entonces ya yo la miro y ya yo sé que es ella. Pero si estoy poniendo nota y estoy regalando unos puntitos ahí de participación o de lo que sea, y yo no veo su cara, no se lo voy a poner porque yo no sé a quién se lo estoy dando. Pero no se preocupe. No se preocupe. Lo que tiene que hacer es ir a ver el perfil de ella ahí mismo en la materia, ir al perfil y darle otra vez para que entonces le pongan la foto, porque si no, me pasó con esta materia, me pasó y lo arreglé. Y tiene que poner la foto de nuevo, ¿verdad? O darle a actualizar para que le aparezca. Ok. Ustedes saben que no estoy accesando a la plataforma